El concepto que vamos a ver el día de hoy es lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una forma que tiene el álgebra de expresar los problemas en expresiones algebraicas, que es una escritura donde intervienen números, letras y signos de operación. Aprenderemos a relacionar los números desconocidos de un problema entre sí mediante letras, números y símbolos de operación. Para esto, emplear el lenguaje algebraico adecuado es muy importante para modelar muchas situaciones que se presentan en la naturaleza y en lo cotidiano. Te recuerdo que necesitas conocer los conceptos básicos de álgebra. Para poder manejar el lenguaje algebraico es necesario comprender lo siguiente. Se usan todas las letras del alfabeto. Las primeras letras del alfabeto se determinan por regla general como constantes. Recuerda que una constante es un valor fijo. Estas letras pueden ser A, B, C, D, etc. Por lo regular, las letras X, Y y Z se utilizan como las incógnitas o variables de la expresión algebraica. Hay operaciones con lenguaje algebraico que podemos identificar. Hay palabras que en el lenguaje común pueden expresarse de diferente manera, pero obtenemos el mismo lenguaje algebraico. Observemos en esta siguiente tabla. Tenemos el símbolo de operación y palabras o frases que nos ayudan a identificar ese lenguaje para poder presentarlo a un lenguaje algebraico. Empecemos con el primer símbolo de operación, que es la adición. ¿Qué palabras claves podemos identificar? Pues estas frases son suma, aumentar, más, sumar, agregar, adicionar, incrementar, etc. El símbolo de operación de la sustracción, las palabras claves o en lenguaje común que podemos encontrar son menos, diferencia, disminuido, restar, sustracción, etc. El símbolo de operación de la multiplicación, las palabras o frases que podemos encontrar es producto, tantas veces un número, multiplicado por, la multiplicación de. El símbolo de operación de la división, hay palabras que podemos encontrar como son dividido, cociente, mitad. Recuerda que la palabra mitad es porque se divide entre de 2. Tercera parte es porque se divide entre de 3. Cuarta parte es porque se divide entre de 4. Quinta parte es porque se divide entre de 5, etc. El símbolo de operación de la radicación, esta palabra podemos encontrar raíz cuadrada de. El símbolo de la potenciación, en este caso hay dos palabras, al cuadrado o a la segunda potencia. Otra potenciación, pero con diferente exponente, igual podemos encontrar al cubo o a la tercera potencia. Tenemos un ejemplo de la multiplicación de un número con una letra. Para esto, esta expresión o este símbolo en lenguaje común lo podemos encontrar como doble de un número. Vamos a encontrar algunos ejemplos en problemas en lenguaje común. Por ejemplo, Juan tiene cierta cantidad de libros
Y Ana tiene el doble de libros que tiene Juan, más 5 libros. Otro ejemplo. Mis alumnos tienen el triple de edad que la edad de mi sobrina. Vamos a solucionar la primera situación. Recordemos el problema que dice: Juan tiene cierta cantidad de libros y Ana tiene el doble de libros que tiene Juan, más 5. Identifiquemos palabras claves. Tenemos cierta cantidad de libros que tiene Juan. También tenemos doble de libros que tiene Ana, más 5. Entonces, ¿cuántos libros tiene Juan? Juan, como dice que tiene cierta cantidad de libros, es una incógnita. No sabemos cuántos libros tiene. Entonces, lo vamos a representar con una literal. Juan tiene X cantidad de libros. Ahora, Ana dice que tiene el doble de libros, más 5. Entonces, eso es lo que tiene Ana. Por lo tanto, si Ana tiene el doble de Juan, Juan tiene X. Entonces lo multiplicamos por 2 para que dé el doble, más 5 unidades más. Observamos cómo lo representamos al lenguaje algebraico. Siguiente problema. Mis alumnos tienen el triple de edad que la de mi sobrina. Para esto, necesitamos saber cuántos años tiene mi sobrina. Pero no lo dice. Esa sería la incógnita. Pero hay el triple de edad, que eso es lo que tienen mis alumnos. Entonces, primero identifiquemos cuántos años tiene mi sobrina. Mi sobrina tiene X años. Y mis alumnos tienen la edad de mi sobrina, pero 3 veces. O sea, el triple de esa edad. Observamos cómo identificamos palabras claves que nos ayudarán a volver a escribirlo, pero al lenguaje algebraico. Vamos a observar algunos ejemplos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Tenemos el lenguaje común. Primera oración dice un número. El lenguaje algebraico lo representamos como X, o puede ser cualquier otra letra. También puede ser Y o Z, la letra que tú quieras. Siguiente oración. El cuádruple de un número. Aquí recuerda que indica una multiplicación, entonces vamos a multiplicar por 4. Entonces le ponemos 4Y. Siguiente oración. La cuarta parte de un número. Palabra clave, cuarta parte, quiere decir que vamos a dividir entre de 4. Entonces ponemos un número entre de 4. También podemos expresarlo en forma de fracción. Esta es la más utilizada en álgebra. Un número entre de 4. Siguiente. El cuadrado de un número más 3. Ya observamos que el cuadrado de un número se identifica como un 2 como exponente. Entonces decimos w al cuadrado más 3. Siguiente oración dice la suma de 2 números. Palabra clave, suma. Entonces quiere decir que vamos a sumar X más Y o cualquier otra letra que tú desees. Utiliza estrategias para comprender el lenguaje común y poder escribirlo al lenguaje algebraico. Puedes implementar algunas de las siguientes. Subrayar palabras claves. Identificar la operación que se está realizando. Identificar el orden en que expresa las operaciones. Eso te ayudará mucho a identificar cómo escribir al lenguaje algebraico. Por ahora terminamos con lo que es lenguaje algebraico y te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.